dos penalistas muy reconocidos que hacen parte del equipo de trabajo, digámoslo así, o de consulta permanente por parte de Teleantioquia Noticias y Consejo de Redacción. Son Santiago Tres Palacios y Óscar Santamaría. Doctor Santiago, bienvenido, buenos días. Hombre, muy buenos días para todos. Ahí Felipe se retractó porque cuando dijo equipo de trabajo yo ya iba a presentar la cuenta de cobro. La factura. Pero al final, no, colaborador. Recogí el cheque, doctor. Sí, porque Pero bueno, Felipe vio que se estaba metiendo en un lío. Ahora me toca seguiremos. firmar el cheque, es mejor recogernos por este lado. Doctor Óscar, bienvenido, buenos días. Felipe, gracias por tu invitación. Cordial saludo a toda la mesa de Consejo de Redacción. Muy interesante es este asunto, muy interesante. Nuestra fuerza pública, le leo aquí a alguien, no es deliberante. Ha sido una fuerza pública civilista, pero eso no quiere decir que el comandante del ejército no tenga la obligación de salir a hacer respetar el nombre y la honra de los hombres y mujeres que conforman el Ejército Nacional, pero además la moral, la actitud y la energía de las tropas. Doctor Santamaría, intervención indebida en política del comandante del ejército, el general Zapateiro. Felipe, para mí no hay una intervención en política por parte del general Zapateiro. Él no está vulnerando ese artículo 219 de la Constitución Política. Él simplemente está haciendo quedar bien las fuerzas militares por lo que un candidato presidencial manifestó vía Twitter, porque está atacando a la fuerza pública y está aprovechando el momento político que está viviendo el país. Es duro que un candidato presidencial esté hablando, atacando a la fuerza pública cuando las organizaciones criminales en este momento, y lo que pasó en el municipio frontino, lo aproveche para cálculos políticos, Felipe. Para mí no participo en política. Doctor Tres Palacios, y a su juicio, lo que ocurrió en este caso, ¿cómo lo evalúa? Pues imagínense lo que nos está proponiendo el doctor Óscar es que el general, el comandante de las fuerzas militares, le responde en plena campaña electoral a un candidato presidencial de la oposición, tratándolo de delincuente o insinuando que hay una actuación indebida por un asunto que les está archivado y que eso no es participación en política. Por supuesto que sí, y además los militares no solo tienen la prohibición de participar en política, como la tienen los servidores públicos por norma general, sino que los militares tienen la obligación de no deliberar, que es un asunto muy distinto. Es decir, los militares no pueden entrar en discusiones políticas que incluso un servidor público sí podría entrar en ellas. Y la razón es sencilla, y es la estructura de nuestro sistema constitucional e institucional. Por algún motivo yo no puedo ir con un fusil Galil por la calle marchando. Eso es porque yo soy un ciudadano de a pie, tengo derechos políticos, pero no tengo el uso exclusivo de las armas. Hay militares, o mejor, los militares tienen el uso exclusivo de las armas, tienen el uso de las armas largas, tienen la capacidad de mandar a bombardear campamentos, pero no pueden participar en deliberaciones públicas. Es el modelo constitucional que tenemos. De manera que no podemos decir ahora que una abierta intromisión en una campaña electoral en la que se trata de delincuente a un candidato presidencial no sea participar en política. Doctor Santamaría, ¿por qué cree usted, a diferencia de lo que señala el doctor Tres Palacios, que esto no es una participación en política? Vimos el trino del general Zapateiro diciendo específicamente al candidato Gustavo Petro que lo había visto alguna vez recibiendo dinero en bolsas, una acusación directa. ¿Y por qué insiste usted en que no está participando en política? A ver, lo que pasa es que el artículo 219 de la Constitución hay que saberlo leer, entenderlo, interpretarlo. Y abro comillas, dice: la fuerza pública no es deliberante, no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima de dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo con arreglo a la ley. Él está hablando de la moralidad de la fuerza pública, él está haciendo respetar la fuerza pública como comandante de las fuerzas militares. Es como si estuviesen diciendo que el consejo de redacción en cabeza de Felipe y de Paula son unos corruptos. Ustedes salen a defender la institucionalidad, a defender a Teleantioquia, a defender el programa. Eso está haciendo él, defendiendo, pero no está participando en política. Él no está diciendo voten por Pedro, voten por Juan, voten por Carlos. Él está defendiendo la fuerza pública, una fuerza que lleva más de 200 años de existencia, que defiende a los colombianos, que defiende la comunidad. El general Zapateiro no tiene por qué quedarse callado. Él tiene que defender a la institución que dirige. Y más lo que está pasando en nuestro país, están matando a militares a diario.
lo que pasó en Frontino, lo que ha pasado en Arauca, lo que ha pasado en Santander. Entonces, el comandante no puede quedarse callado a que un candidato trapee con él, haga lo que le dé la gana, lo haga quedar mal en el país. No, él hizo bien, él defendió la institución. Para mí no participó en política. Doctor Tres Palacios, ¿usted qué opina de esa defensa? De hablarlo así, de mirarlo desde esa perspectiva de que es que se estaba defendiendo de unas acusaciones de un senador, pero hoy candidato a la presidencia. No, yo a Oscar lo aprecio mucho, pero está equivocado de cabo a rabo. Vea, le pongo simplemente el ejemplo. Él dice que el artículo 219 de la Constitución hay que saberlo leer. Y textualmente leyó que las fuerzas militares no son deliberantes. ¿Qué quiere decir no son deliberantes? No participan de las discusiones políticas ni públicas. Pero además dice él, pero vea la excepción, puede elevar peticiones dentro de sus funciones. Le pregunto yo al doctor Oscar, que es el que sabe leer el artículo 219, ¿qué petición elevó en esos trinos desafiantes, intimidantes, injuriosos, calumniosos el general Zapateiro? ¿Qué petición hay ahí? No, es que los militares sí pueden. ¿Qué debió haber hecho el general Zapateiro y nadie lo podría cuestionar? Enviarle una solicitud a Gustavo Petro diciéndole, señor senador, usted acaba de decir que hay miembros de las fuerzas militares relacionados con grupos al margen de la ley, tan amable, dígame quiénes son porque usted está en obligación de denunciar. O haber enviado una petición a la Procuraduría General. Pero ahora no. Que un artículo constitucional diga, usted no puede deliberar, puede realizar solicitudes y que con base en la palabra solicitud, ahora vayan a un trino a decirle, yo no he visto a mis militares recibiendo plata en bolsas y a usted sí. Y es tan participación en política que el único tema de la discusión política de la última semana es este. Es decir, ahora al evento que hizo girar todo el debate político, al evento que ha hecho que todos los opinadores políticos tengan nuevas posiciones, a este evento tan trascendental de nuestra vida política, dice que no es política, sino una defensa, y que un comentario injurioso y calumnioso es, según el doctor Oscar, una solicitud o una petición. Ahí no se está pidiendo nada. O alguien que me explique gramaticalmente qué petición hay en decirle a un ciudadano o insinuar de un ciudadano que está cometiendo delitos. ¿Y por qué digo que es calumnioso? Porque ya la Corte Suprema de Justicia revisó el caso de Gustavo Petro recibiendo dinero. Recibir dinero es una actividad plenamente lícita, legal y ajustada al ordenamiento. El único problema de recibir plata en bolsas es que la plata no sea para uno. Y la Corte decide que ahí no hay mérito penal, pero el general aprovecha esto para hacer un comentario, agitar la política, deliberar abiertamente un tipo que tiene miles de hombres armados que obedecen sus órdenes, a un candidato de la oposición. Es que esto es lo más grave, y se lo digo yo que no pienso votar en primera vuelta, por lo menos, que es donde he definido mi voto por Gustavo Petro, pero yo no puedo dejar que mi inclinación política haga que yo lea en la Constitución lo que la Constitución no dice. Muy bien, ya sabemos entonces de su votación. Le agradecemos pues que la haga tan pública. Doctor, espero que no sea un acto de proselitismo. Mire, ¿qué va a pasar? Pero yo sí puedo participar en política, entonces lo puedo hacer. Indudablemente, pero Sí. Creo que este no es el espacio. Porque Mire, no lo tengo invi- fusiles. Lo invitamos para otra cosa, doctor. Mire, las cosas es muy sencillas. Ya la Procuraduría abrió una investigación. ¿Qué va a pasar? Esta pregunta es para los dos. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar? Porque también hemos visto, ustedes los dos lo saben, que no solamente el general lo ha hecho, y vienen haciéndolo algunos funcionarios públicos abiertamente, ellos y sus esposas. ¿Qué va a pasar en No, pero este caso? si este no es el espacio para hacer proselitismo, tampoco es para lanzar insinuaciones. Le voy a aclarar varias cosas. La primera, los servidores públicos tienen la prohibición de participar en la política electoral. Sí. Electoral. Sí. Es decir, no pueden utilizar su fuerza política o administrativa para inclinar las votaciones de manera electoral. Los militares tienen una prohibición aún mayor, Ajá. y es que no pueden deliberar. La esposa de un servidor público no pierde los derechos políticos que ni siquiera ha perdido ese servidor público, y puede realizar las manifestaciones externas políticas que desee y que a bien tenga. Ahora, eso es respecto a su insinuación, mi respetado. No, yo no insinúo nada, estoy preguntando qué va a pasar. No, pero en la solamente. pregunta había una insinuación. No, ¿qué Pero va a yo pasar? respondo la insinuación. Yo No, también, avancemos. avancemos. ¿Qué va a ¿Qué pasar? Le garantizo que no va a Defienda a su pasar. alcalde, defienda. Bien pueda. No, yo no soy. Sí, Bueno, evidentemente. Bien pueda. Por favor, ¿qué va a pasar? Juan, por Le- favor, dejemos Bien contestar pueda, al doctor. mi apreciado Juan, no va a pasar absolutamente nada. Muy. ¿Qué va a pasar? La ley 1952 del año 2022. El año 2020. Entró en vigencia el 29 de marzo de 2022, que es el nuevo Código Único Disciplinario. La Procuraduría manifestó de que va a iniciar una investigación disciplinaria. Pues yo creería que esa investigación sí se va a iniciar, pero no va a haber responsabilidad por parte de Zapateiro. No la va a haber.
y nos vamos a ver Santiago mirando los ojos, tomándonos un whisky, y Zapatero no va a ser sancionado. Pues yo estoy diciendo que no va a pasar No va a nada, ser entonces vamos a coincidir. ¿Pero por no qué? va a pasar Porque nada. el ejercicio Pero déjeme del hablar, poder es déjeme un hablar que acto usted ya habló. político. Déjeme hablar que usted ya habló. un acto No va a ser político. sancionado. Sí. Simplemente por las características del general, por ser el comandante de las fuerzas militares, es un escándalo a nivel nacional. Es un escándalo a nivel nacional. Ahora, referente a lo que dijo Juan Carlos Benjumea, con relación a las primeras damas o demás, que fue lo que entendí, no hay una prohibición, pero sí hay un acto moral para no participar en política. Es un tema moral, es un tema de rectitud, de objetividad, porque si mi esposo está ejerciendo como gobernador, como alcalde, como presidente, yo no puedo estar participando en política. ¿Y por qué no? puedo estar ¿Por qué, participando en por qué política. yo no puedo participar en política? Así no tenga manejo de presupuesto o demás. No, porque ya mi esposo, la persona que comparte conmigo, está en un cargo directivo. Es mi postura. Sí, Oscar, Pero bueno, Oscar, un momento, señores, discúlpeme, por favor. discúlpeme, Miren, mi por querido favor, Pipe, una por claridad favor. pequeñita. Es pero que es que ese no no es el podemos tema esta quitar mañana. los derechos políticos, pero yo no puedo dejar que una Bueno, insinuación de esas quede en la mesa en la que estoy. los invito a acogerse a la propuesta que les hicimos para estar en esta mesa de trabajo. Pero fue Juan el que la inició. Y fue Juan. Y para estar en esta mesa de trabajo el tema es muy claro. los niños. Estamos hablando de si hubo o no intervención en política del general Zapateiro. Ese es el tema que nos convoca. Si vamos a hablar de eso, lo hablamos, o si no, suspendemos. ¿De acuerdo? No, yo sigo las reglas de las preguntas que me hagan mi querido ¿Cuáles Pipe. son hoy las implicaciones de participar o no participar? ¿Cuál es el impacto que esta realidad, en este momento, esta coyuntura, le plantea a esta contienda presidencial y a este escenario político legal en Colombia? ¿Quién quiere empezar? Dale, Santiago. A ver, no, vea. El general Zapateiro no será sancionado, porque la Procuraduría es un órgano político que responde al Poder Ejecutivo, mismo Poder Ejecutivo al que se encuentra afiliado el general Zapateiro, y el Estado está jugado a favor de él. Salió el presidente de la República a defenderlo, salió el ministro de Defensa a defenderlo, tiene miles de hombres armados dispuestos a defenderlo. Pensar que la Procuraduría aquí será un órgano imparcial que podrá dictaminar, creo yo que es una posición muy poco fiable, porque además es un órgano político. Imagínense que el pronunciamiento de la Procuraduría sobre la ley de garantías llega cuando ya se ejecutaron los presupuestos que se iban a ejecutar durante esta. De manera que yo no tengo allí una mayor expectativa. ¿Qué es lo que yo aspiro y espero? Que el ministro debería, o el presidente, retirar al general Zapateiro mientras las elecciones, porque tenemos que tener claro que hay un manto de duda sobre la independencia de las fuerzas militares. Es que es muy delicado que las fuerzas militares que tienen que garantizar el orden en las elecciones tome partido o insinúe tomar partido. Es que vea, las fuerzas militares no pueden deliberar en ningún momento, pero a un mes de las elecciones presidenciales y atacando a uno de los candidatos que tiene más opciones es el peor momento para hacerlo. En más, y como lo decía el doctor Oscar, en un momento de álgido conflicto. Yo creería que se debería separar al general Zapateiro por lo menos mientras duren las elecciones, porque no creo que hayan la totalidad de las garantías. Y vuelvo y le digo, sin tener yo la inclinación ideológica de votar en esta vuelta por ese candidato. Doctor Santamaría, el impacto en este momento de la situación, para hacerles una pregunta final. Separar a Zapateiro en este momento no sería para mí viable. Y no es viable porque simplemente se refirió a un trino que hizo un candidato presidencial, hoy senador de la República. Simplemente respondió. Es diferente que Zapateiro esté manifestando de que hay que votar por Fajardo, por Federico, por Rodolfo Hernández. Él no manifestó eso, él defendió a la institución. Y si en Colombia no defendemos las instituciones, estamos llevados del berraco. Porque es que cada día atacan a la fuerza pública, ya sea policía, ejército, armada, fuerza aérea. Miren lo que pasó en Putumayo. Ayer me vi la moción de censura donde un militar manifestó de que los atacaron, de que estaban armados. Pero la extrema izquierda manifiesta de que no, que eran civiles, pero estaban armados. Había inteligencia contra inteligencia. Entonces, lo que se están aprovechando es el momento histórico para, con lo que está pasando, recaudar votos, Felipe. Y esto no es así. ¿Qué le plantea al país el escenario hipotético, porque nada está resuelto,
de que Gustavo Petro sea el presidente de la República. ¿Y qué pasará entonces? Pues con el general Zapatero ya nos lo imaginamos, pero con la relación con el ejército y las fuerzas militares. ¿Qué le plantea eso a este país, suponiendo que el presidente de la República sea Gustavo Petro? En este momento, Felipe y Mesa y Santiago, no hay confianza. No hay confianza. Si Gustavo Petro llega a ser presidente, no hay confianza con la fuerza pública, ni con los civiles armados, que es la policía. No hay una relación, no hay una conexidad, se sienten inseguros. ¿Pero qué pasaría, dice Felipe? ¿Qué pasaría? No sabemos qué va a pasar porque todo es incierto. Manifestar de que pueden haber consecuencias, pues no tenemos una bola mágica para imaginarlo, una bola mágica. Pero la relación está destruida. Miren el apoyo que tuvo Zapatero por parte de los oficiales retirados, tanto de la policía, Fuerza Aérea Armada y demás. Un apoyo total de ellos. Es diferente si no hubiese tenido un apoyo de las reservas activas, pero tuvo todo el apoyo. Relaciones en este momento que están mal con Gustavo Petro, de las fuerzas militares. Doctor Tres Palacios, Felipe, en ese escenario, ¿qué pasaría? Sí, es que esa pregunta demuestra la gravedad de las manifestaciones del general. Hoy deberíamos estar discutiendo qué va a pasar en el Estado, en la economía. ¿Por qué estamos hoy discutiendo qué va a pasar entre los militares y su jefe supremo, que sería el presidente en caso de que sea electo Gustavo Petro? Nos estamos preguntando esto porque ese comentario no solo pone, digamos, en confrontación con el candidato, sino también las reglas democráticas. Hoy lo que decimos es, entonces, cuando el jefe supremo de las fuerzas militares sea el eventual gobierno de Gustavo Petro, si así lo decide la ciudadanía soberanamente, ¿cómo va a recibir la fuerza pública esto, sabiendo que hoy ha salido a defender a un militar que no debería defenderlo en asuntos políticos? Entonces yo creo que en un eventual gobierno, en ese escenario que usted plantea, debe procederse a una reorganización de... Se cambiaría la estructura, ¿cierto? Se cambia la estructura, obviamente todos los mandos superiores serían reemplazados, supone uno pues, y habría una reestructura. Y yo también considero que las fuerzas militares, una institución de tantos años, debe reaccionar positivamente, es decir, aceptar lo que la ciudadanía decide y hacerle caso a nuestro nuevo general, que sería él. Doctores Tres Palacios y Santa María, gracias por acompañarnos. Bienvenidos siempre. No son de la nómina, pero son de la casa. Faltó tiempo, Felipe. Yo creo que esto tiene más profundidad. El tiempo Pues es muy corto en televisión. le di la oportunidad de responder, mi doctor. No, porque es que las preguntas van y vienen. Las preguntas van y vienen. Estuve a punto de que me contrataran, pero también de que me despidieran. Entonces, me siento muy bien librado. Así es esta mesa. Yo salgo muy bien librado hoy. La política, gracias, señores. Duro. Hay mucho de los televidentes a esta hora. Mucha participación, sí. ¿Cómo no un tema de estos llena y hace inundar las redes sociales y los chats de mensajes? Los militares sí pueden defenderse de quienes los señalan como delincuentes. Para eso está el derecho de la denuncia contra quienes delinquen. Bueno, hay muchas opiniones en las redes sociales. ¿Qué tienen por ahí? Porque hay de dónde escoger en Twitter, en Facebook y hasta en Instagram. Pues dice por acá, espéreme que es que entran muchos comentarios. Isa Go Low dice, considero que hay que manejar la ética, no hay necesidad de alterarse, se escucha muy bien si no se grita. Por aquí dice Calderón Olga, apoyo a las fuerzas militares de Colombia, les agradezco por su trabajo y por protegernos de los delincuentes. También William Muñoz dice, señor abogado, yo soy soldado y digo que usted... Y si digo que usted recoge las bolsas de plata, ¿qué hace contra mí? ¿Acaso no puedo hacer un comentario? Bueno, hay muchos comentarios. Hay muchas opiniones. No, muchas opiniones. Unos nos aplauden, otros nos dan palo, otros dicen que esto es un escenario político, otros dicen que sí, que estos debates hay que darlos. De lado y lado tienen admiradores y de lado y lado tenemos detractores. Oiga, a mí me gusta de estos que están diciendo, no se preocupen que gana, no se preocupe, gana Rodolfo Hernández. No se preocupe, gana Sergio Fajardo. Bueno, ahí están. Bueno. Listo, muy bien.